indudable que queremos ganar estas elecciones, porque queremos una sociedad diferente, una sociedad mucho más fuerte, mucho más justa, mucho más equitativa. Eso es lo que persigue el Partido Popular. Coordinadora del programa electoral del Partido Socialista Obrero Español, doña Cristina Narbona. Mucho cuidado. Esta noche, dentro de 3 horitas y poco más, pues comienza la pegada de carteles. Pasarán cosas como esta, habrá deslices, le traicionará a alguien el subconsciente. Buenas noches, amigos míos, bienvenidos a Andalucía Debate. Esto es Metropolitan Andalucía. Juan Carlos Jiménez Laz. Buenas noches, Agustín. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Bueno, una sonrisa, por lo menos, ¿no? Bueno, vamos a poner yo tengo una sonrisa. cosa. No, es para sonreír, pero yo ahí siento, bueno, como cuando a un presentador, a un periodista se le queda la mente en blanco y no sabe qué hacer. ¿Qué le habrá pasado por la cabeza a doña Cristina Narbona para decir lo que decía? A lo mejor, como tú apuntabas, es que efectivamente le ha traicionado el subconsciente, como está diciendo que iba de una sociedad mejor, con más desarrollo, una sociedad justa, con más prestación, con más justa, pues la habrá traicionado el subconsciente, no lo sé, o estaría pensando en eso también. Don Pedro de Tena, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué cuerpo se te queda cuando ves...? Me estaba acordando de Abraham Lincoln, que decía, en la vida de cada político hay un momento en que debería callarse. Esto le ha pasado. No le dio tiempo. No le ha dado tiempo. No le ha dado tiempo. Hombre, yo creo que es una broma. ¿Una broma? Es una ¿De broma. ella hacia nosotros? No, es una broma. Es decir, que podemos hacer una broma de esto. Esta chica, una chica, Cristina Narbona, del Partido Socialista, lo lleva haciendo mucho tiempo, aunque es de familia franquista, como muchos del PSOE, pero vamos, ella sí, desde mucho tiempo, ¿no? Compañera de Pepe Borrell, en fin, bueno, ha sido ministra de Medio Ambiente, ha sido ministra de muchas cosas. Por cierto, a favor de los trasvases y no en contra. Y claro, que diga esto al principio de la campaña electoral, siendo como es miembro del equipo del propio Rubalcaba, pues claro, es un poco para tomarse la risa, que es lo que estamos haciendo. No, desde luego, pero veis que yo a mí todavía, yo me pongo nervioso, veo estas imágenes y me pongo nervioso. Don Antonio Barreda, ¿qué? Buenas noches. Se me ocurre una frase del propio Alfredo, que es su jefe de campaña, cuando dice: los españoles tenemos derecho a un gobierno que no nos mienta. Antonio en su línea. Compañero, don Guillermo Riol, ¿cómo estás? Muy bien, pues lo de Cristina no tiene precio. Lo que sí tiene claro es que está claro que tienen asumido ya posibles cambios casi seguros que va a haber. Yo creo que Cristina se ha tomado un yogur griego y le ha sentado probablemente mal. Pero muy caducado. Muy caducado. Bueno, empezamos con una sonrisa, como decía Juan Carlos Jiménez Laz, una sonrisa, pero bueno, que da que pensar, ¿no? Porque, madre mía, mira que le ha dado tiempo. Porque las imágenes después lo vamos a recordar. Si habéis llegado tarde y no habéis visto el desliz de Cristina Narbona, que además es que es la coordinadora del programa electoral. Si ella es la coordinadora, pues imagínate lo que puede llegar a pasar ahí. Después lo vamos a recordar. Ha tenido tiempo porque estaba hablando de... Bueno, cuando estás hablando cara al público ante una cámara de televisión o ante un micrófono, según hablas, vas pensando. O sea, podemos hacer varias cosas a la vez. Y este es uno de esos casos. Y cuando ella suelta lo de el Partido Popular, hay algo en su cerebro que le está martilleando, está diciendo, algo no funciona bien. Ella mira, tal, bueno, después lo vamos a recordar de nuevo y hemos querido empezar así, porque hoy es un gran día, yo creo que para toda España, porque esta noche empieza la pegada de carteles, algo que, como decían en algún medio de comunicación, ahora en la época de Internet, llamar pegada de carteles, que es lo menos importante del mundo, ¿no? Pero es una tradición. Sí, una tradición. En cualquier caso, lo que sí empieza es la campaña, una campaña electoral que es muy importante porque, como veremos también en el programa, prácticamente la única sonrisa que se nos va a dibujar va a ser esta del desliz de Cristina Narbona, porque los indicadores son malos, los datos son malos, las cifras del paro siguen aumentando y aquí lo que hace falta es que haya ya la campaña, que haya ya las votaciones y que haya ya un gobierno dispuesto a acometer la crisis y a darle salida a España. ¿Cuánto tiempo hemos perdido? Madre mía, ¿cuánto tiempo hemos perdido? Llevo escuchando todo el día esa frase. Y ¿sabéis lo bueno? Que yo reflexionaba cuando escuchaba cuánto tiempo hemos perdido, cuánto valioso tiempo hemos dejado irse. Bueno, el caso es que estamos ya a 2 semanas de las elecciones, poco más, y nosotros vamos a empezar con ese indicativo, el segundo peor dato de la historia en cuanto a desempleo. Almudena, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Agustín. Comenzamos el programa de nuevo con caras tristes porque conocemos los nuevos datos del paro del mes de octubre en nuestra comunidad. Son datos que revela el Ministerio de Trabajo e Inmigración y que apunta que en nuestra región subió el número de desempleados en más de 31.000 personas. Un mal dato que no se repite desde el mes de octubre del año 1996. El desempleo crece en octubre en Andalucía en 31.068 personas, el 3,29% más que en septiembre, con lo que el total de parados ascendió a 974.162 personas. Según los datos de paro registrados difundidos hoy por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, en el último año el desempleo ha subido en 61.345 personas, el 6,70%. Se trata del segundo mayor repunte experimentado por el paro desde el mes de octubre desde el año 96, año en el que arranca la serie histórica comparable. A nivel nacional, el desempleo subió en octubre por tercer mes consecutivo en 134.182 personas, el 3,17% más que en septiembre, con lo que el total de parados a nivel nacional ha ascendido a 4.360.000 personas. Pedro, estábamos hablando, nos decía Almudena, unas cifras que tenemos que remontarnos a 1996. En 1996 lo recuerdo perfectamente por razones personales. En el mes de marzo es cuando se celebraron las elecciones, el día 3 de marzo. La tasa de paro en Andalucía era del 32,9 y la tasa de paro en España era del 22,9. Es decir, estamos hablando de todavía superior, con menos población activa, claro, entonces había menos gente trabajando que ahora. Eso se resolvió con el gobierno del Partido Popular en gran medida porque se redujo básicamente a la mitad y durante algún tiempo de Zapatero también, que duraba el efecto del efecto de la inyección que prestó a la economía española el equipo de Rato con la crisis y antes de la crisis empezó a hundirse hasta que se está hundiendo. Estos datos son... A mí me ha afectado mucho cuando he visto los datos andaluces porque es que ya... Es que cuántos más, es que no sé... La gente tira de ahorro, está tirando de lo que le quedaba de ahorro, pero es que ya esto es un tema gordo, un tema... Esperemos que, como tú decías antes, aquí se han perdido 3 meses, espléndidos, y ahora esperemos que el día 20 demos el impulso de cambio que necesitamos para salir de esto, vamos. O sea, es que tenemos la sensación de que no se ha hecho nada bien en los últimos meses, en los últimos años incluso. Hombre, vamos a ver una cosa. El propio ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha reconocido que estos datos del paro alejan a España de una salida de la crisis. Y recordemos que precisamente una de las tesis que se barajaba anteriormente por el Partido Socialista Obrero Español para retrasar hasta este momento la elección era que presumiblemente y después de una cierta bonanza y una cierta recuperación que preveían durante los meses de verano se podría llegar en mejores condiciones. Lo cierto es que llegamos en peores condiciones, lo cierto es que además estamos, como dice el propio ministro de Trabajo, más lejos de solucionar la crisis, estamos peor, después veremos algunos otros indicadores, y todo esto ha sido pues por una frivolidad partidista en el que nos han querido retrasar, porque tú decías 3 meses, son más de 3 meses, perdóname la corrección, son más de 3 meses por delante y los que vendrán por detrás, porque el nuevo gobierno que entre, el que sea, el que fuera o fuese, hasta que realmente no pueda acometer reformas y no pueda realmente aplicar una política coherente en el tema económico y en la lucha contra el desempleo, van a pasar meses. Es decir, vamos a perder del orden de 7 a 9 meses. Nos estamos desangrando, ¿no tenéis la sensación de que falta hacer un torniquete y que todavía no está el equipo médico para parar pero es que el caso de Valeriano, del ministro de Trabajo, es que es realmente curioso, porque desde 2008-2009, que la crisis empezó ya a tomar, digámoslo así, carta de naturaleza, el gobierno ha estado, si me permitís el símil, correteando políticamente a la Unión Europea, para no hacer caso de lo que se le estaba indicando. Es curioso que Valeriano Gómez, que admite, como decía Juan Carlos, que nos volvemos al principio de la crisis y no a salir de ella, también reconoce, que no decía lo mismo hace 2 meses, reconoce que las medidas adoptadas por el gobierno han sido insuficientes y que han fracasado. O sea, ya es un ejercicio de conciencia bastante importante. ¿Qué quiere decir esto? Él, como ministro de Trabajo, no puede decir eso, conociendo los datos de empleo.
en vísperas de que comience, a falta de horas, la campaña electoral, redimirte algo. Pero está claro que no solamente han fracasado, como bien decía Pedro, o como tú decías, Agustín, un torniquete, evidentemente, esta sangría hay que cortarla. Esto es un enfermo, el paro en España, es un enfermo, yo lo comentaba en otra ocasión, que se le está transfundiendo sangre y la está perdiendo a chorro. Es cierto. Con lo cual no hay forma de parar esa sangría. No, el problema es peor. Efectivamente, es una herida sangrante, como es, y además como conocemos por los dramas, y la estamos curando con tiritas. No se puede curar así. Con tiritas. Todavía es peor la situación, siguiendo el símil que habéis puesto de la persona que está sangrando, y hemos visto estos días, que así siguiendo el símil, cuando llega esta persona sangrando, se encuentra con que no hay camas en los hospitales, con que el gasto farmacéutico no se puede pagar, se encuentra en una situación de un país que no solamente ya es el paro, sino que es una situación en bloque completo de todo el sistema económico, que está absolutamente colapsado. Un gobierno que ha autocolapsado el sistema económico, que lo único que ha hecho es emitir deuda pública para poder pagar de forma inmediata las facturas que tiene sobre la mesa, pero un gobierno totalmente irresponsable, que lo único que ha hecho es generar una deuda que la van a pagar las generaciones que vienen detrás nuestras, y que el gobierno que viene detrás nuestra, y un sistema del mercado de trabajo que está colapsado, un sistema del mercado de trabajo en el que hay que empezar a cambiar el chip de la competitividad, el chip de las empresas, porque en Andalucía, por ejemplo, la mayor empresa que hay es la propia Junta de Andalucía. Una sociedad en la que la propia administración es la mayor empresa, la mayor contratante, la mayor contratista y la que mueve más la economía del PIB de la propia Andalucía, estamos condenados a una situación de paro endémico durante muchísimos años. Claro, porque el problema es que además nos están dejando así, esta situación nos está dejando así para muchos meses / año. Decía, disculpe un datito, nada más. En el tema económico, decía que Antonio, que nos están dejando endeudados. Se han colocado hoy la deuda española, se ha colocado al 8%. Al 8%, señores. Si cualquier persona que tenga 2 duros y que lo pueda ahorrar, sabrá lo que le están dando en el banco. Ni por aproximación, por supuesto, el 8%. Los bonos estos que están saliendo de Cataluña están en el 4,5-5%. Y son porque son bonos con riesgo. O sea, vamos, está el ahorro medio, puede estar en los bancos en torno a un 2-3%. Se ha colocado al 8%. ¿A qué tasa de interés hay que colocar la deuda española para que la quieran? Perdona, Pedro. No, yo iba a unir este tema con el tema que trataremos después y que ya hemos empezado de alguna manera de la campaña electoral, porque hay una cosa, hay unos cuantos elementos que conviene que repasemos, porque aquí nadie da puntada sin hilo. Estoy cansado de decirlo, porque con el Partido Socialista nadie da puntada sin hilo. Si os habéis fijado, desde hace 3-4 días, aquí todo el mundo está reconociéndolo todo. Zapatero está reconociendo que él es el responsable de los 5 millones. Rubalcaba ayer dijo, yo me siento corresponsable. Hoy sale Valeriano diciendo que efectivamente los datos son malos. Y, coño, ¿qué ha pasado aquí? Aquí hay una cosa que es muy simple. La batalla por los indecisos. La gente no confía en el PSOE. ¿Por qué no confía en el PSOE? Porque no ha reconocido la verdad nunca. Y ahora, a marcha forzada, 15 días antes, empiezan a reconocer para que algo de la confianza y algo de los indecisos vuelva. Este es el esquema que hay aquí. No hay otro. Sí, cuando tenemos un partido que no le dice la verdad ni al médico, estamos en un problema grave. Y yo quisiera que los andaluces que están hoy viéndonos, y aprovecho que gracias a que cada vez son más los que nos ven, hay un dato que nadie se ha planteado, pero que yo os traigo aquí, que es la caída de la contratación en Andalucía. La contratación, se hicieron 307.000 contratos y cayó un 5%. Pero lo más grave es que de esos 307.000 contratos, 295.900 son a tiempo parcial. Son contratos por horas. Con una temporalidad en el mercado espantosa. Eso está condenando a que la gente gane menos, que la gente cotice menos para la hora de la jubilación. Recordad que ya nos lo han puesto en 67 años. ¿Cuántos años vamos a estar cotizando si los contratos son que esta altísima temporalidad para llegar a los 67 años? Muchísimos andaluces van a llegar a los 67 años y lo van a tener cotizado porque le va a faltar muchísimos días de cotización para poder descansar lo justo que es a los 67 años. Yo creo que aquí el problema que hay es que no se atreve nadie, ni con los empresarios ni con los sindicatos. El problema es que tiene que venir un gobierno que gobierne
por encima de los intereses concretos, tanto de los sindicatos como de los empresarios. Aquí hay que unificar contratos, aquí hay que... no puede haber 50 clases distintas de contratos. Un empresario no puede arruinarse si tiene que pagar una indemnización. Aquí hay que empezar a pensar... ¿Pero qué intereses tienen los sindicatos? ¿Por quién tienen que velar en primer lugar? ¿Por el trabajador? No, ¿Por los derechos del trabajador? Los sindicatos está clarísimo ¿O sencillamente porque haya empleo, haya trabajo? No, ellos velan por los que ya están colocados, especialmente las empresas públicas. ¿Puedo decir una barbaridad? Es el tema. No sé nunca dices una barbaridad, si podré decir una barbaridad. Carlos. La barbaridad es Los sindicatos, quizás sí lo sea. Los sindicatos, particularmente digo los sindicatos mayoritarios, no los sindicatos profesionales. Sí, claro, estoy hablando de los Hablamos sindicatos. de UGT y comisiones. Al final son estructuras administrativas de sí mismos. O sea, lo que se defienden son sus propias estructuras. Y por eso lo que les interesa es participar en el máximo de convenios colectivos, tener el mayor número de delegados. Todo ese tipo de... Es como lo que hemos visto aquí en este programa otras veces, con esa multiplicación de observatorios, planes, proyectos... Tener área de influencia y cada vez mayor. Al final, participar en convenios, participar con delegados, con representaciones y tal, mesas. Es lo que les genera a ellos tener su propia estructura, por tanto, su propio poder y su propia capacidad de influencia social, ¿vale? Entonces, eso es lo que les interesa. Entonces, por eso les interesa además unas formas de convenios colectivos sectoriales que agrupan a muchísimos trabajadores, etcétera. ¿Y eso qué ocurre? Ocurre que cuando tú haces un convenio colectivo con unas características de contratación o con unas características de remuneración generalizado y globalizado, pues evidentemente hay muchísimas empresas que no pueden soportarlo, porque sus realidades son distintas. Y como sus realidades son distintas, pero están obligados y condicionados por esos convenios colectivos, pues se encuentran con situaciones en las que al final no contratan lo suficiente o contratan mal, como decía a lo mejor Antonio, digo mal en el sentido del trabajador, contratan de una forma estacional o sencillamente están echando gente. Claro. Entonces, una de las primeras medidas que hay que adoptar es ir terminando con los convenios, con los grandes convenios colectivos de sectores e ir aplicando que los convenios sean, como siempre han sido, de los trabajadores con su empresa. Sentido común. Yo de todas formas, perdón. No, sí, lo que decía Juan Carlos decía, barbaridad, yo me voy a callar la maldad, mejor. Pero efectivamente hay convenios colectivos que están anclados en el año 70 y que están aún vigentes en algunas empresas, con lo cual eso para el propio empresario es un crimen empresarial, auténtico y absoluto. ¿Por qué? Porque los sindicatos, y lo digo con total libertad, imponen su ley, la ley del sindicato. Hoy, esta mañana, UGT Andalucía dice, y también a nivel nacional, que los parados son su propia prioridad. Vale, de acuerdo. Pero, ¿cuántas veces ha mirado usted hacia otro lado cuando medidas antitrabajador se han tomado por parte del gobierno? Usted como sindicato no ha salido al frente para defender los derechos de los trabajadores. Tienen que defender el derecho del trabajador por y para encima de todo, al margen de cualquier negociación con la empresa. Los sindicatos, los mayoritarios, como decía Juan Carlos, comisiones y UGT se han convertido, yo creo que en el 90% de las ocasiones, en chinas en los zapatos de los empresarios. Los sindicatos hoy están jugando a una cosa que está clara, están jugando a la representatividad, porque la representatividad le da la posibilidad de estar en las mesas, de ser influente, de tener casi la misma fuerza que un parlamento o que un partido político. Claro. ¿Por qué? Porque tienen derecho a negociar leyes, tienen derecho a estar sentados en la concertación social. Tienen derecho a recibir dinero, Antonio. La concertación social, hace una semana se hablaba de 9,5 millones, ¿no?, que la Junta había dado a los sindicatos mayoritarios, ¿no? Por el Plan Orienta. Claro. Plan Orienta, que son puntos de contratos que manejan UGT y comisiones. Creo que recordar que sobre unos 300, no recuerdo la cifra exactamente, pero que está para ayudar a los parados, en contratrabajo. Pero a mí me parece una broma comparado con el millón de trabajadores que hay. Claro. Y Pedro y yo hicimos un examen en el BOJA, por ejemplo, y en 4 años nos encontramos que le habían dado en subvenciones 240 millones de euros. 265 creo que era. ¿A los dos sindicatos mayoritarios? Sí, sí. A los dos sindicatos. ¿Y cómo se reparten? A los empresarios, que no son a los empresarios igual, igual. Que tienen un emporio. La mitad UGT de comisiones y la mitad. Aquí el problema es que hay que sentarse, yo creo que hay que sentarse ya de una vez y decir, vamos a ver, Andalucía tiene una hemorragia de tipo laboral desde hace años. Se han entregado miles de millones de pesetas para una supuesta concertación, para un supuesto plan entre empresarios y sindicatos para quitar paro. Y cada vez hay más paro. Luego eso no sirve.
Vamos a ver, aquí es que habrá que ser científico. Cuando usted pone en marcha una medida y no funciona, esto no funciona. Habrá que hacer otras cosas. Pues hágase una reforma laboral seria donde las cosas funcionen. Por ejemplo, reforma laboral del año 96-97 de Javier Arena, Rodrigo Rato, Aznar, tal. Aquello se hizo una reforma y funcionó. Funcionó con una cosa muy simple. Se redujo de 40 días, de 45 días por año a 33 y se inyectó dinero en las empresas mediante un paquete de bonificaciones si contrataba a determinado tipo de personas. Esos dos factores, con el impulso de cordura económica que había entonces, que no es este, en un momento en el que estamos entrando en el euro, donde hubo que apretarse el cinturón, con déficit, con todo. El paro empezó en el 33% y a los 6 años estaba en el 18%. ¿Se puede repetir eso otra vez? Yo espero que sí, porque si eso no se repite, yo no sé qué Te vamos a hacer. juro Como que esta todos sangría esperamos que sigue, sí. yo, Pero tiene que repetirse. ¿se dan las condiciones objetivas para que se pueda recuperar como Hombre, nos recuperamos en el 96? Hace falta un gobierno fuerte. Gobierno fuerte. Y austero, sobre todo Gobierno fuerte. austeridad. Gobierno austero, gobierno Con unos sensato. presupuestos gobierno con sentido lógicos acordes a la región. O sea, ¿me estáis entendiendo? Lo que estoy intentando es inyectar esperanza. No estoy intentando hacer común. otra Y hay que cosa. hacer una cosa, que los sindicatos hagan ahora, igual que hicieron en el año 96, ¿Qué que hicieron? respeten el resultado de las urnas y colaboren con los nuevos gobernantes, porque puede ¿Lo ocurrir. hicieron? ¿Tú que tienes tan buena memoria? Lo hicieron. Lo hicieron en el Lo hicieron. 96. En Vamos a ver Lo Andalucía. ahora. hicieron En desde el Andalucía, 96, queridos amigos, desde el en 96 hasta Andalucía, el 2002. Hay que acudir Lo a los hicieron. libros de historia para ver cuándo UGT Comisiones le convocaron una huelga a la Junta de Andalucía de Chávez y de Griñán. Hay que acudir a los libros de historia, ¿eh? Si no llega a tu memoria, Antonio, que tú también tienes cabeza, quiero decir memoria. Ahora, Agustín, es que estábamos hablando antes precisamente de esto, del tema de los sindicatos. Es que los sindicatos al final cobran por la representatividad, es decir, su administración, sus recursos vienen por la representatividad y habéis citado algunas cosas, pero están también los cursos de formación, Y los que es una contratos. gran entrada de dinero. Y o los sea, ERES. Los ERES, efectivamente, los ERES de los que hemos estado aquí hablando Que también también, y cobran. también Y los tienen una contratos que paga la Junta. Es decir, hay un montón de razones por las Convenios. que necesitan una gran representatividad para eso. Entonces, por eso estábamos hablando de que se convierten en estructuras completamente endogámicas. Pero es que además están fuera de tiempo. Estamos hablando de un sindicalismo de clase del siglo XIX, en un momento en el siglo XXI en el que estamos en otro mundo completamente distinto, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de las tecnologías, como por tanto desde el punto de vista de las necesidades económicas y laborales. Y entonces todo eso al final no alcanza realmente este tipo de sindicatos. Este tipo de sindicatos. Sindicatos de clase, digo, ¿de qué clase? ¿De qué Porque clase? claro, a lo mejor son de la peor clase. Pero o a lo mejor es de la sindicatos- mejor clase. No sé. Sindicatos ¿no? que de forma tácita en muchas ocasiones han propiciado que se den condiciones precarias en la contratación y en el empleo. O Cuando- sea, ellos mismos lo han aceptado. Bueno, los sindicatos, yo porque he formado parte de los sindicatos, dejaron de echarle cuenta a los trabajadores y a las sesiones sindicales y los que estaban arriba empezaban a firmar y los que estaban abajo tenían que vender lo que los de arriba firmaban. Justificar, ¿no? Sí, hay una cuestión muy simple. ¿Por qué los sindicatos no entregan una relación de todos los liberados que tienen en España? Bueno. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no se conoce cuánto dinero de la Junta de Andalucía, del Estado y de los ayuntamientos. Yo he visto una subvención que es divertidísima a la UGT hace años ya, ¿no? Por ir a la procesión. Por ir a una procesión. Como la Diputación Una de- subvención. O sea que camuflaban la subvención como forma de asistencia de votos y de una persona devota a la procesión. Hombre, Acuérdate- aquí hay que sumar lo que da el Estado, lo que da la Junta, lo que dan las diputaciones y lo que da cada ayuntamiento. ¿Y cuántos liberados hay en el Estado, en la Junta, en las comunidades, en los ayuntamientos, las diputaciones y en las empresas privadas? Se les tiene miedo. Y a los acuérdate de sindicatos. esas subvenciones ¿Se les cachondas. tiene miedo? No Esas sé, subvenciones pregunto, que son cachondísimas. Hablan de transparencia, que Para- no se lo Si cree la nadie. cosa está tan clara, Gasto de ¿por función- qué No, los es que gobiernos no...? La propia Junta saca convocatoria pública y hay un apoyo y Pedro, vamos, con el tema de para gastos de infraestructura de las propias centrales Gastos sindicales. corrientes, para bolígrafos, para el papel higiénico. Vamos a ir Agustín, terminando, yo señores. para Nos vamos a publicidad. contestarte, yo no sé si se le tiene miedo o no se le tiene miedo a los sindicatos mayoritarios. Lo que sí sé es que los sindicatos mayoritarios han sido copartícipes de la política económica que ha llevado Rodríguez Zapatero en estos últimos años en España. Han sido copartícipes. De hecho, ha estado Cándido Méndez con él constantemente. Y por tanto son también corresponsables de estas cifras que estamos hablando de paro. Y un dato que no quiero que se nos
pase. Es que hemos hablado de la subida del paro, pero es que hay 75.249 afiliados menos a la Seguridad Social, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que esta cifra es muy importante. Lo que decía Antonio. Y abundante. Esta cifra es muy importante. Que no, lo que estamos haciendo son creando problemas para el futuro. Los que tenemos ahora son los que tenemos, que son muchos y muy graves. Pero cuidado, porque estamos regando unos problemas que nos van a saltar de aquí a nada, unos meses, a unos años. Muy rápidamente, para cambiar de tema, como dices, a lo que apuntaba Juan Carlos. Es que el gobierno, que parece ser que está a punto de salir ya, ha comprado la paz social a través de los sindicatos. No quería problemas, no quería que se le incendiara la cocina, y lo que ha hecho ha sido ir apagando poco a poco todos los fuegos en los que el trabajador exigía al sindicato que actuaran como bomberos. Eso se ha comprado. Bueno, podríamos seguir hablando. Vamos a tener más temas esperando y por lo tanto tenemos que dar paso primero a la publicidad. Ahora os cuento que alguien nos ha enviado un par de mails. Esto no ha hecho más que empezar. Hemos empezado sonriendo, nos hemos puesto serios y vamos a ver cómo termina el programa. Volvemos enseguida, no os mováis. Andalucía adelante.